Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que pueda seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. El caso de Dana Ireland. Dana Mary Ireland nació el 12 de diciembre de 1968 en Fort Belvoir, una población del condado de Fairfax, en Virginia, Estados Unidos. Era la segunda hija de John Austin Ireland y Mary Louise Crank, y tenía una hermana llamada Sandra Louise, 13 años mayor que ella. En 1977, Sandra se trasladó a la zona de Kapoho, en la gran isla de Hawái, mientras que Dana se quedó en la casa paterna en su natal Virginia, donde en 1991 se licenció en Educación Física, con especialización en Medicina Deportiva. Dana era una persona muy dulce y cariñosa, y para su madre nunca dejó de ser la bebé de la casa, aun cuando ya era una joven mayor de edad y profesional. Quizá por esto le costaba mucho la idea de independizarse. El mismo año del grado de Dana, su hermana la invitó a mudarse con ella a Hawái, mientras decidía si alistarse en el Cuerpo de Paz o cursar otra carrera universitaria. Sandra tenía como proyecto ayudarla a ser un poco más independiente al alejarse de los cuidados sobreprotectores y amorosos de sus padres. Dana aceptó el ofrecimiento y en octubre de 1991 llegó a Hawái muy entusiasmada. Unos meses después, los padres viajaron a la gran isla para pasar las festividades decembrinas. Era la oportunidad para que los 4 pudieran compartir y celebrar juntos como siempre. El 24 de diciembre salieron de compras y se prepararon para la cena de Nochebuena. Luego, a media tarde, Dana tomó prestada la bicicleta de su hermana para ir a la casa de un joven con el que había estado saliendo durante un mes, llamado Mark Evans. Quería invitarlo a la cena de esa noche. Dana llegó a casa de Mark sobre las 15:30 y se marchó en la bicicleta sobre las 16 horas para dirigirse al lugar donde se estaban quedando sus padres, en Kapoho Vacationland. Él la vio alejarse pedaleando y mientras la observaba, pensó para sí mismo que Dana era una bellísima persona. Al recordar ese día, tiempo después, dijo que sintió preocupación por ella porque la carretera estaba en muy mal estado y le parecía que podría ser muy fácil derrapar yendo por ese camino. Como Dana llevaba pantalones cortos, también pidió para sus adentros que no se cayera y se hiciera cicatrices en las piernas. Aproximadamente a las 17 horas, unas personas que pasaban por Kapoho Cay Drive, a la entrada de Kapoho Vacationland, se toparon con la escena de un accidente. Había huellas de neumáticos en la tierra, una zapatilla de tenis blanca, una bicicleta negra destrozada y mechones de cabello rubio. Buscaron por la zona al ciclista, suponiendo que alguien había resultado gravemente herido, pero no encontraron a nadie. A eso de las 17:30, hora en que la policía recibió el llamado sobre el misterioso accidente de bicicleta, una mujer llamada Ida Smith encontró a Dana. Estaba tirada a varios kilómetros de distancia entre los arbustos de un sendero de pesca en Puna, maltrecha y aferrándose a la vida. Ida
corrió a la carretera para buscar ayuda porque no tenía teléfono para llamar a los servicios de emergencia. Allí, detuvo a un automovilista a quien le pidió que contactara a las autoridades. Dana hablaba de forma incoherente, estaba parcialmente vestida y parecía haber sido víctima de una agresión sexual. Debido a una sucesión de contratiempos, los paramédicos tardaron más de 2 horas en llegar. Dana fue trasladada al Hospital Hilo, donde murió a las 12:07 de la madrugada del 25 de diciembre, a causa de una pérdida masiva de sangre. El doctor Charles Reinhold, encargado de realizar la autopsia, informó que el cuerpo de la joven presentaba numerosas lesiones, entre las que se incluían contusiones y cortes, así como daños en sus órganos internos y una fractura en la pelvis. En la primera escena, los investigadores recogieron la bicicleta, un zapato de Dana, su reloj y un mechón de cabello. Entretanto, en el sendero de pesca hallaron ropa, otro zapato, unos calcetines, botellas de cerveza, colillas de cigarrillos, un par de calzoncillos de hombre y una camiseta empapada de sangre. En el hospital se hicieron los exámenes necesarios para determinar si la joven había sido agredida sexualmente. Se tomaron muestras de distintas partes de su cuerpo, de su ropa y también de la camilla de la ambulancia donde fue trasladada. Ningún testigo vio a un vehículo golpear la bicicleta de Dana. Sin embargo, algunas personas recordaron a un hombre gordo y sin camisa subiendo a alguien en una camioneta verde. Otros dijeron haber visto una furgoneta de color canela en la zona. La policía investigó a cientos de posibles implicados, pero no se produjo ningún arresto. En los días siguientes a la muerte de Dana, la policía buscó exclusivamente 2 tipos de vehículos sospechosos: una camioneta pick-up modelo 1970 de color oscuro y una furgoneta de color claro. La fotografía de Dana, la hermosa y atlética rubia de ojos azules, con un futuro prometedor, estaba por todos lados. Al igual que sus familiares, la comunidad estaba horrorizada por la brutalidad con la que la veinteañera fue asesinada en la víspera de Navidad. Se creó un fondo de recompensa y los residentes presionaron a la policía para que resolviera el crimen. Incluso, una organización local llamada Ciudadanos por la Justicia pidió al fiscal general de Hawái que nombrara un fiscal independiente. Las averiguaciones se extendieron durante meses e incluso años, hasta que en mayo de 1994 la policía sintió que estaba cerca de resolver el caso. Un hombre llamado John Gonsalves dijo a las autoridades que su hermanastro, Frank Pauline Jr., había estado presente cuando Dana fue atacada y podía aportar información. En aquel momento, John se enfrentaba a una larga pena de prisión por un caso relacionado con drogas y podía recibir beneficios a cambio de su cooperación. Frank, por su parte, acababa de empezar una condena de 10 años de prisión por agresión sexual y robo. Se dijo que, por información sobre los presuntos autores del crimen contra Dana, Frank comenzó inmediatamente a recibir todo tipo de beneficios, desde llamadas telefónicas adicionales a su novia hasta promesas de visitas especiales y alojamiento preferente en la prisión. En su primera entrevista con la policía, el 19 de junio de 1994, Frank empezó implicándose a sí mismo en los hechos, así como a 2 hermanos llamados Sean y Albert Ian Schweitzer, a quien a partir de ahora nos referiremos como Ian. Ian tenía 20 años en el momento del asesinato de Dana y su hermano menor, Sean, 16. La familia de Frank vivía frente a los Schweitzer y entre ellos había una antigua animadversión. Frank reconoció inicialmente que no era amigo de Ian y Sean, pero afirmó
que los hermanos lo habían recogido en su Volkswagen Escarabajo la Nochebuena de 1991 para ir a drogarse. Dijo que los tres estaban pasando el rato junto a la carretera cuando vieron a Dana pasar en bicicleta. Agregó que le gritaron algo, pero ella hizo caso omiso y siguió su camino. Entonces, relató que salieron al camino con Ian al volante y que luego de adelantar a Dana, Ian dio la vuelta y aceleró. De acuerdo con la versión de Frank, en ese momento sintió que pasaron por encima de algo unas 2 veces, yendo hacia adelante y dando marcha atrás. Agregó que acto seguido, Ian metió a la niña maltratada en el Volkswagen morado y condujo hasta un lugar donde abusó sexualmente de ella. Más tarde, Frank admitió que, empujado por Ian, golpeó a Dana en la cabeza con una llave de cruz. A pesar de estas declaraciones y de la evidencia recolectada, los investigadores no tenían lo necesario para lograr una condena, por lo que siguieron adelante con las averiguaciones. Indignados por la falta de avances para atrapar a los culpables, John y Louis, los padres de Dana, contrataron a un investigador privado y ejercieron presión sobre políticos y autoridades. Además, trabajaron con grupos de apoyo a las víctimas de delitos tanto en Hawái como en Virginia, buscando que el caso fuera resuelto. Los 2 años siguientes, la policía interrogó al menos 7 veces a Frank, quien ofreció versiones contradictorias. El 6 de julio de 1996, Frank dijo que había estado mintiendo todo el tiempo y que su hermanastro John lo había convencido de que cooperara con la policía para ayudarlo a que le retiraran los cargos por un delito relacionado con drogas. Por otra parte, la policía investigó de cerca a los Schweitzer. Ejecutaron una orden de registro, pero no hallaron ninguna prueba que los relacionara con la violenta muerte de Dana. Durante una serie de interrogatorios, los hermanos negaron cualquier implicación. Como parte de la investigación, la policía recogió impresiones dentales de Ian y Sean. Un odontólogo forense excluyó inicialmente a Ian como responsable de una mordedura hallada en el cuerpo de Dana. La policía también incautó el Volkswagen Escarabajo de Ian y lo registró en busca de pruebas. Había sido morado en la época del ataque de Dana y luego le habían cambiado el color a amarillo. Los peritos compararon restos de pintura del coche con la transferida a la bicicleta durante el impacto. También examinaron hebras de cabello encontradas en el coche. Ninguna de estas pruebas inculpaba a los hermanos Schweitzer. En paralelo, en 1996, los Ireland introdujeron una demanda contra el condado de Hawái por los retrasos en la actuación de los equipos de emergencia. Argumentaron que su hija murió desangrada y que si los organismos de auxilio hubieran llegado a tiempo, se habría podido salvar. La demanda se resolvió extrajudicialmente por $452,000. Las investigaciones sobre los Schweitzer y Frank llegaron a un nuevo hito en 1997, cuando el 30 de julio, Frank fue acusado por el asesinato, la agresión sexual y el secuestro de Dana. 2 meses después, el 9 de octubre de 1997, Ian y Sean fueron imputados por los mismos cargos. Tras las acusaciones, las autoridades realizaron pruebas de ADN para determinar si había coincidencias entre las muestras tomadas en distintas piezas de evidencia y el material genético de los sospechosos. A principios de octubre de 1998, el laboratorio encargado de realizar estos análisis descartó la presencia de ADN de los acusados en las muestras procedentes de los hisopos, la sábana de la camilla en la que fue trasladada Dana, la ropa interior masculina y la camiseta fabricada por una empresa llamada Jimmy's, muy popular entre los surfistas. En consecuencia,
El 20 de octubre de 1998, la Fiscalía del Condado de Hawái desestimó las acusaciones contra los 3 hombres. El sobreseimiento contenía condiciones que anulaban la prescripción de 6 años de los cargos de agresión sexual y secuestro, mientras que la acusación de asesinato no prescribía. James Bybee, abogado de Ian, acordó dar al Estado hasta el 1 de junio de 1999 para volver a presentar los cargos. Sin ese acuerdo, el plazo de prescripción habría finalizado en diciembre de 1998. A pesar de los resultados de las pruebas de ADN, los hermanos Schweizer volvieron a ser acusados el 20 de mayo de 1999. Esta medida fue el resultado de la declaración de un informante llamado Michael Ortiz, quien el 5 de mayo de ese año les dijo a los fiscales que Ian le había confesado su implicación en la muerte de Dana cuando se encontraban en el Centro Correccional Comunitario de Hawái en Hilo en agosto de 1998. Frank también fue llevado ante la justicia. De hecho, su juicio comenzó primero en agosto de 1999. Los fiscales lo situaron en la escena del crimen basándose en testigos que dijeron que llevaba una camiseta de Jimmy's como la que se encontró cerca del cuerpo de Dana. Al testificar en su propia defensa, Frank dijo que había creado la historia a instancias de John, su hermanastro, ya que, en el momento de sus declaraciones a la policía, el imputado estaba en prisión y debía dinero relacionado con drogas a otros reclusos, mientras que John estaba enfrentando cargos no relacionados con el delito contra Dana. Frank agregó que en aquel momento su hermano le dijo que lo peor que le podía pasar por hacer esas declaraciones era que lo acusaran de perjurio. 2 meses después de iniciado el proceso en su contra, el 14 de octubre de 1999, el jurado declaró a Frank culpable de asesinato en segundo grado, secuestro y agresión sexual, y posteriormente fue condenado a 3 cadenas perpetuas. En el caso de los Schweizer, Ian comenzó a ser juzgado el 24 de enero de 2000 en el Tribunal de Circuito del Condado de Hawái, presidido por el juez Ricky May Amano, después de un infructuoso intento de cambio de sede solicitado por el defensor James Bybee. En el caso de Ian, en el que las muestras biológicas tampoco lo relacionaban con el crimen, el Estado presentó una serie de testigos que lo vinculaban con la muerte de Dana. Estas personas declararon que Ian era propietario de un Volkswagen Escarabajo morado y dijeron haberlo visto con Frank ese día. Además, aseguraron haber observado daños en el vehículo en horas posteriores al crimen. También afirmaron que las lesiones que presentó Dana y los daños en su bicicleta habían sido causadas por Ian al embestirla y luego atropellarla. La testigo, Aida Smith, declaró ante el jurado que tras haber encontrado a Dana golpeada y sangrando, detuvo a un conductor que pasaba y le pidió que llamara al 911. Ella se quedó con Dana hasta que llegaron los paramédicos y la policía. Un agente que la entrevistó esa noche escribió en su informe que Aida le había preguntado a la víctima quién era el posible responsable de sus lesiones y en ese momento Dana mencionó algo así como un amigo o el amigo de un amigo, y por momentos también le dijo que no podía recordarlo. Sin embargo, en el contrainterrogatorio, Aida negó haber hecho esa declaración a la policía. Otro testigo, Alex Franchi, declaró que estaba bebiendo con Ian, Frank y otras personas cerca del océano cuando Dana pasó en bicicleta. Agregó que algunos de los presentes en aquella oportunidad conocían a la joven a través de su hermana. También explicó que eventualmente
Ian se marchó en la misma dirección que la chica. Por su parte, John Gonsalves, el hermanastro de Frank, declaró que aquel fatídico 24 de diciembre de 1991, Frank se peleó con su novia y se marchó. Volvió unas horas más tarde con los hermanos Schweizer y otro hombre, y pudo ver daños en la parte delantera del vehículo. En el interrogatorio, John dijo que se había puesto en contacto con la policía para conseguir condiciones más favorables en un caso de drogas. Inicialmente, negó que hubiera problemas entre su familia y los Schweizer, pero en el contrainterrogatorio admitió que la madre de Ian y Sean había llamado con frecuencia a la policía para quejarse de las fiestas en su casa. Ian era propietario de un Volkswagen Escarabajo, aunque no estaba claro cuándo empezó a conducir el vehículo, que había comprado por cuotas entre otoño e invierno de 1991. La titularidad no se transfirió a Ian hasta el 29 de enero de 1992, cuando terminó de pagarlo. También expuso que el auto fue pintado de amarillo en marzo de 1992, algo que en opinión de los fiscales había sido parte de una serie de acciones de encubrimiento. El doctor Charles Reinhold, que realizó la autopsia de Dana, testificó sobre las numerosas lesiones que presentaba, como contusiones y cortes, daños en sus órganos internos y la fractura de un hueso de la pelvis. También dijo que las lesiones en su pecho coincidían con las marcas producidas por una mordedura. Jeffrey Wheeler, consultor en biomecánica, testificó como experto en lesiones causadas por accidentes de tránsito. Él examinó la bicicleta de Dana y revisó los informes policiales del accidente, así como el historial médico de la víctima. En su opinión, cuando Dana fue golpeada por detrás por el auto, la bicicleta habría sido empujada hacia adelante y ella habría caído hacia atrás, contra la parte delantera del vehículo. Agregó que él no encontró lesiones graves en esa colisión y que la pelvis rota indicaba un encuentro más traumático que tuvo lugar después de que Dana saliera despedida de la bicicleta. Agregó que dicha lesión no se produjo por caer al suelo, sino que era coherente con un atropellamiento. En esa misma dirección apuntó la exposición de otro experto, Kenneth Baker, director de la División de Investigación de Accidentes del Instituto de Tráfico de la Universidad Northwestern. Él examinó la bicicleta y el Volkswagen que la policía incautó a Ian. A juicio del especialista, la ubicación de los daños en la bicicleta era coherente con el impacto de un Volkswagen Escarabajo, basándose en la altura del vehículo y la forma redondeada de sus parachoques. Declaró que la fuerza de la colisión inicial habría empujado a Dana fuera de la bicicleta y hacia un lado. También explicó que la presencia de grasa y aceite en la ropa de la víctima le hizo pensar que había sido atropellada. Para rebatir a los expertos presentados por la parte acusadora, el abogado de Ian, James Byben, contrató a su propio experto en accidentes, un ingeniero jubilado llamado James Campbell. Según su informe, las lesiones sufridas por Dana y los daños en la bicicleta fueron causados posiblemente por un impacto trasero con una pequeña camioneta fabricada entre 1965 y 1975. Sin embargo, el defensor no presentó dicho reporte como prueba y no preguntó al testigo experto sobre esta conclusión cuando Campbell testificó. El detective Steve Guillermo, del Departamento de Policía del Condado de Hawái, habló sobre la investigación. En el interrogatorio, declaró que una de las escenas del crimen se dejó sin asegurar durante la noche, lo que provocó la destrucción de pruebas, incluidas marcas de neumáticos en la orilla de la carretera. También declaró
que aunque nadie presenció realmente el accidente que derribó a Dana de su bicicleta, varias personas dijeron haber visto una camioneta cerca en ese momento. El abogado de la defensa le recordó al detective una larga lista de pruebas forenses recuperadas en el registro del escarabajo de Ian, ninguna de las cuales permitía concluir que Dana hubiera sido atropellada por el auto y tampoco introducida en él. Michael Ortiz, aquel informante cuya declaración permitió proceder con la acusación inicial, reiteró ante el tribunal que mientras él y el indiciado estaban en la cárcel en el Centro Correccional del Condado de Hawái, empezaron a charlar sobre sus casos. Con el tiempo, según declaró, Ian empezó a confiar en él y le dijo que la noche del crimen solo pretendía asustar a Dana, pero el Volkswagen se deslizó en la grava y golpeó la parte trasera de su rueda y ella salió volando. Según su relato, Ian se asustó, frenó y Frank se bajó del auto para luego tomar a la víctima por el cabello y arrastrarla hacia el vehículo. Ian le habría contado al testigo que Dana gritaba y lanzaba golpes cuando la introdujeron en el escarabajo, mientras Frank la sujetaba y también la golpeaba para someterla. Seguidamente, dijo que la víctima había mordido a Frank en el brazo y que fue entonces que el agresor le quitó la ropa, le preguntó si quería ver lo que se sentía y procedió a morderla en el pecho. En el contrainterrogatorio, Michael reconoció que guardó esa información durante un año antes de informar a la policía, tras ser transferido a una prisión en Minnesota. El testigo admitió que su pena de prisión se redujo, en parte, gracias a su cooperación con las autoridades. Por otra parte, un investigador del estado declaró que había hecho varios favores a Michael, entre ellos trasladar a su hermano a Hawái, lo que creaba dudas sobre la credibilidad del testigo. Ian no declaró, pero varias personas dijeron que había tensiones entre los Switzer y la familia de Frank, lo que hacía improbable que los tres hubieran estado juntos en un auto. Lisa Calandro, científica de Forensic Analytical en Hayward, en California, fue contratada conjuntamente por el Estado y el equipo de defensa de Ian para realizar las pruebas de ADN. Testificó que pudo obtener suficiente material genético de los hisopos y de la sábana de la camilla. La experta declaró que en los estudios practicados no se hallaron coincidencias con las muestras aportadas por los hermanos Switzer y por Frank. Aclaró que no analizó los calzoncillos de hombre ni la camiseta de Jimmy's. Explicó que en el caso de la ropa interior no se hicieron las pruebas porque ésta no contenía suficiente material genético. En cuanto a la camiseta, expuso que debido a la cantidad de sangre que la cubría, las muestras recolectadas hubieran señalado hacia la víctima. En el contrainterrogatorio, la científica dijo que un agresor sexual podría no dejar ADN si llevaba protección o no liberaba esperma. También aclaró que era posible que un contribuyente importante a la muestra genética enmascarara a un contribuyente leve. Antes de las deliberaciones, se permitió que el jurado viera el escarabajo de Ian. Durante el alegato final, el defensor dijo a los miembros del jurado que faltaban pruebas que relacionaran a su cliente con el crimen. Afirmó que la policía había trabajado al revés, tomando la palabra de los delincuentes que decían que Ian estaba implicado y luego buscando pruebas para armar el caso. Agregó que el proceder de la fiscalía había sido deshacerse, borrar, esconder o moldear aquello que no encajaba para armar su caso. En ese mismo sentido, expuso que la fiscalía no encontró las pistas sobre el terreno ni en el laboratorio científico, sino en la prisión y en la cárcel. Por otra parte, el defensor dijo que el testigo John González
fue el único que declaró que había una cuarta persona en el coche y aseveró que la fiscalía necesitaba a esa cuarta persona para explicar las pruebas de ADN. El fiscal Lincoln Ashida dijo en su alegato final que las pruebas de ADN no exculpaban a Ian, solo decían que no se había encontrado su huella genética en las muestras analizadas por Lisa Calandro, y eso era secundario. Además, sostuvo que los testigos relacionaron a Frank con la escena del crimen y con Ian, y los expertos forenses dijeron que el Volkswagen había sido utilizado para sacar a Dana de la carretera y luego trasladarla al remoto sendero de pesca. El fiscal fue enfático al asegurar que en este caso no era necesario probar que Ian mantuvo relaciones sexuales con Dana. Afirmó que no era importante porque la ley del cómplice lo condenaría. El jurado condenó a Ian Schweizer por los 3 cargos el 16 de febrero de 2000. Fue sentenciado a cadena perpetua por el asesinato y a 2 penas de 20 años por secuestro y agresión sexual que se cumplirían consecutivamente. Tras las condenas de Ian y Frank, el 9 de mayo de 2000, Sean Schweizer se declaró culpable de homicidio y secuestro. Se le impuso una pena de 1 año de cárcel con crédito por el tiempo cumplido y 5 años de libertad condicional. Ian introdujo un recurso contra su condena, alegando, entre otras cosas, que el juez a mano se equivocó al permitir que los miembros del jurado vieran el Volkswagen, pero el Tribunal Supremo de Hawái confirmó su condena el 29 de enero de 2004. En abril de 2015, el Hawaii Tribune Herald informó que el proyecto Inocencia de Hawái, a través del abogado Brooke Hart, estaba representando a Ian en sus mociones posteriores a la condena. Por separado, un grupo conocido como Jueces por la Justicia pidió una revisión oficial del caso y dijo que su propia investigación parecía indicar que Dana fue agredida y asesinada por un solo atacante. Ese mismo año, se conoció que Frank Pauling fue asesinado por un compañero en una prisión de Nuevo México en 2015. El 16 de enero de 2018, Ian presentó una moción para un nuevo juicio. En su solicitud argumentó que la camiseta de Jimmy's había sido analizada en 2007 y que una prueba de ADN más sofisticada pudo detectar muestras de sudor y la sangre que no arrojaron coincidencias con Frank y los hermanos Ian y Sean. Sin embargo, el perfil era consistente con el material encontrado en el hisopo y la sábana de la camilla, el cual había sido adjudicado a un varón desconocido número 1. Además, se realizaron pruebas de ADN en otros artículos no analizados antes del juicio, los cuales también dejaban por fuera a los hombres que habían sido condenados por el crimen. La petición de Ian también alegaba que el Estado había utilizado ciencia basura para condenar a Ian. Dijo que era erróneo el razonamiento del experto que testificó que el escarabajo del hombre tenía la altura correcta para haber golpeado la bicicleta de Dana a 30 centímetros del suelo. Esa medida, dijo, no tenía en cuenta a los pasajeros, 3 hombres que juntos pesaban alrededor de 600 libras, alrededor de 272 kilogramos. Con este presunto peso adicional en el interior del escarabajo, la altura central del parachoques delantero habría sido de aproximadamente 25 a 30 centímetros, casi 5 centímetros por debajo de lo que el especialista había establecido como la altura del parachoques del vehículo que colisionó con la parte trasera de la bicicleta de Dana. La moción también decía que James Bybee había representado de forma inadecuada a su cliente y que, al parecer, no empezó a investigar activamente el caso hasta 2 meses antes del juicio. Además,
Según la moción, el letrado tampoco impugnó adecuadamente las pruebas y las opiniones de expertos sobre los surcos encontrados en el borde de la carretera, cerca de la bicicleta de Dana. Esos testigos dijeron que había marcas de aceleración, que según los fiscales demostraban la intención de Ian de huir a toda velocidad. El 23 de mayo de 2019, el Proyecto Inocencia de Hawái y la Fiscalía del Condado firmaron un acuerdo de integridad de la condena para volver a investigar el caso. En la página web del Proyecto Inocencia se relata que el único ADN que se identificó en el lugar del accidente o en el lugar donde apareció la víctima es el de Dana y el de un varón desconocido. Dicho perfil de ADN se buscó sin éxito en la base de datos CODIS, que contiene bancos de datos locales, estatales y nacionales de perfiles genéticos. También se menciona que las nuevas pruebas de ADN realizadas habían demostrado de forma concluyente que el ADN de la camisa coincidía con el perfil del hombre desconocido, cuyo semen fue encontrado en el cuerpo de la víctima. Por otro lado, los hermanos Schweitzer tenían coartadas en el momento del crimen, ninguna de las cuales se sacó a relucir en el juicio. El vehículo, el Volkswagen, ni siquiera era propiedad de Ian en el momento del crimen, sino que fue comprado 2 meses después del suceso. A lo antes expuesto, se suma el análisis del odontólogo forense Adam Freeman, quien al revisar el patrón de la lesión encontrada en el pecho de Dana, concluyó que la misma no era una marca de mordida como se había sugerido en el juicio. Adicionalmente, un nuevo análisis de la banda de rodaje de los neumáticos concluyó que el escarabajo de Ian no dejó las marcas ni en el lugar del impacto ni en la escena donde fue hallada Dana. La conclusión de Proyecto Inocencia fue que, a pesar de la falta de pruebas físicas, Ian y Frank fueron condenados por el asesinato, secuestro y agresión sexual de Dana. John Schweitzer también tenía algo nuevo que decir. En 2022, se reunió con los fiscales del condado de Hawái y se retractó de su confesión. Declaró que tanto él como su hermano Ian eran inocentes del asesinato de Dana y que no habían participado en el crimen de ninguna manera. Afirmó que cuando se declaró culpable, lo hizo porque tras la condena de su hermano, sus padres no querían perder a otro hijo y lo animaron a hacer lo que fuera necesario para quedar libre. Sean también se sometió a la prueba del polígrafo del experto Mark Handler, quien concluyó que el hombre había pasado el test y no mostraba signos de engaño. El 23 de enero de 2023, los abogados de Proyecto Inocencia y Proyecto Inocencia Hawái presentaron una declaración ante la oficina del fiscal del condado de Hawái. En la misma, las partes no cuestionaron los hallazgos relacionados con la marca de mordida, las marcas de neumáticos y los resultados de nuevos análisis de ADN, a los que ya hicimos mención. Ese mismo día, introdujeron una moción para anular la condena de Ian. Al día siguiente, el 24 de enero, tuvo lugar una audiencia probatoria ante el juez Peter Kubota del Tribunal del Tercer Circuito en Hilo, en la que presentaron la nueva evidencia. En su fallo, el juez aseguró que el tribunal había revisado la credibilidad de las pruebas y que consideraba que si las mismas se presentaran en un nuevo juicio, conducirían a una absolución. En consecuencia, Kubota ordenó la anulación de la condena de Ian y su liberación inmediata. Ese mismo día, después de pasar más de 20 años tras las rejas, Ian salió del tribunal como un hombre libre, rodeado por sus seres queridos que nunca dejaron de apoyarlo. Tras su liberación, agradeció al juez y al fiscal por su proceder y por restaurar el honor del sistema judicial de Hilo. Ken Lawson,
codirector del proyecto Inocencia de Hawái, declaró a medida que pasaban los meses sin que el crimen de la chica se resolviera, la furia de los padres de Dana fue en aumento y la presión sobre las autoridades para que resolvieran el caso también fue creciendo. Agregó que en una situación como esa se cometen errores, algunos con intención y otros sin ella. El fiscal Keldon Walken dijo en un comunicado que su oficina seguía comprometida con la identificación del varón desconocido número 1 y la búsqueda de justicia para Dana Ireland y sus familiares. Tras el asesinato de su hija, John se convirtió en defensor de los derechos de las víctimas. También trabajó para promulgar leyes sobre la prescripción de los delitos violentos. La tragedia vivida por la familia Ireland se detalla en el libro Murder in Paradise, publicado por Chris Loss en 2003, cuando todavía no se había escrito en la vida real el último capítulo de esta historia, que todavía hoy permanece inconclusa. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.